Ministerios Gilgal es un ministerio temeroso de Elohim, que ha reconocido a Yoshua el rabino de Natzrat, como el Mashiach prometido a Israel y mediante el cual fue abierto el camino de salvación a todas las naciones. El ministerio trabaja en pos de la restauración del reino de Israel y de todas las cosas con el propósito de acercar a todos los creyentes al conocimiento de Mashiach y de la fe obediente de los seguidores originales del siglo I. El ministerio predica la doctrina fundamentada principalmente en la Torá o instrucción divina y en la halajá o camino de Yehoshua el Mashiach para retornar al Padre, el poderoso de Israel. El ministerio considera también de suma importancia la cultura hebrea y la tradición que el pueblo judío ha conservado con tanto amor y celo a través de los años. Antes de iniciar con el presente estudio, me gustaría llevar a cabo un pequeño ejercicio mental. Me gustaría que vean estas imágenes. Como pueden ver, estas son piezas de un rompecabezas, son solamente una pequeña parte de un todo. Si les digo que descifren cuál es la imagen global del rompecabezas, del cual estas piezas forman parte, lo más probable es que la respuesta sea totalmente incongruente con la realidad. Ya que intentar descifrar cuál es la imagen global del rompecabezas, en base a una simple pieza, es un absurdo y demasiado riesgoso. La posibilidad de acertar o no a la respuesta correcta, no tiene ninguna trascendencia real. Sin embargo, ¿qué sucedería en el caso hipotético que dicha respuesta, sea la diferencia entre la vida y la muerte? Creo que entonces sería, absurdo, e ingenuo brindar una respuesta en base a una sola pieza del rompecabezas. Ahora, veamos si colocamos una de las piezas en su posición correcta, para ver si existe algún cambio en nuestro análisis. Vemos que la dificultad de brindar una respuesta acertada sigue remota. Ahora, veamos si colocamos las 4 piezas en sus posiciones correctas. A mi parecer, la mayoría de las personas podría tener una idea al verlas juntas. Podrían sugerir que se trata de la fotografía de un césped, o la foto de una palmera. Sin embargo, arriesgar la vida en base a una corazonada, es totalmente descabellado. Veamos entonces cuál es la imagen global del rompecabezas. Es impresionante, el rompecabezas no es un césped, ni mucho menos una palmera. En cambio, es un pavo real. Jamás se hubiera podido obtener la respuesta correcta en base al análisis de las piezas que se mostraron al inicio. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Bueno, el objetivo es hacer hincapié en el peligro que existe al momento de interpretar un todo, en base al análisis de una pequeña porción del mismo. Y este peligro se intensifica, si la diferencia entre la vida y la muerte, dependen de una interpretación acertada de algo. Este ejercicio que acabamos de realizar es vital para comprender el estudio que a continuación iniciaremos. Veamos el tema de dicho estudio. El presente estudio ha sido denominado Las Buenas Nuevas del Reino de Yahweh. Y su objetivo es llevar a cabo un relato cronológico de las Escrituras, de manera concisa, y de esta forma comprender el contexto global del mensaje, plasmado en estas por el Eterno. Este estudio nos evitará correr el riesgo de sacar de su contexto histórico algunos versículos para inventar mensajes incoherentes y totalmente contrarios, creando doctrinas que solamente han servido para manipular a las masas alrededor del mundo. Volviendo al ejercicio del rompecabezas, vemos la semejanza con el tema de las buenas nuevas del reino de Yahweh, ya que como podemos apreciar, el mensaje del Eterno plasmado en las Escrituras representa la imagen global del rompecabezas. Y a su vez, cada uno de los versículos que la componen, representan a cada una de sus piezas. Sacar de contexto uno de los versículos de las Escrituras, puede llevarnos a doctrinas equivocadas, y así, llevarnos por el camino de la muerte, alejándonos del camino trazado por el Eterno para regresar a su presencia a través de una completa restauración. El riesgo de perdernos en doctrinas erróneas se incrementa por el hecho de que las Escrituras dadas por el Eterno, constan de más de 31.000 versículos. Por esto la importancia que procedamos a nuestro estudio para que al estudiar y escudriñar las Escrituras caminemos hacia la luz de la Torá y no hacia la oscuridad de las doctrinas antitoraicas. Entonces, procedamos a dar inicio al estudio que nos compete en esta ocasión. Las buenas nuevas del reino de Yahweh. En el cual, podemos ver que el único propósito del Eterno es restaurar el reino que en un principio estableció para cohabitar con el ser humano.
y no lo que se enseña a millones de personas, las cuales han sido aleccionadas por sus líderes de que hay un premio para los creyentes, y ese es el cielo. La mayoría de los que profesan las buenas nuevas, ven el cielo como la meta final para sus vidas consagradas al Maestro, y lo vislumbran como un lugar de bienaventuranzas y de paz nunca antes concebidas o imaginadas por hombre alguno. Una de las consecuencias de estas doctrinas erradas, es que los creyentes tradicionales han llegado a creer que sus antepasados difuntos, están ahora en el cielo como almas desencarnadas o ángeles que tocan el arpa todo el día y por la eternidad. No obstante, esta creencia tradicional contradice lo dicho en las Escrituras, es decir, la restauración del reino de Yahweh, las buenas nuevas del reino. Procedamos al estudio. Para efectos didácticos, el presente estudio se ha dividido en 7 etapas cronológicas. Veamos. El reino de Yahweh. La caída. El reino de Israel. La caída de Israel. La restauración de Israel. Nuevamente, el reino de Israel. Y finalizando con el reino de Yahweh. Procedamos al análisis de la primera etapa cronológica. El reino de Yahweh. En esta etapa el Eterno crea todo lo visible y lo invisible con un solo propósito, establecer su reino a través del ser humano. Veamos. La primera fase en esta etapa es la creación. Veamos los versículos donde está narrado este hecho. Éxodo 20, 11. Porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por eso bendijo Yahweh el día del Shabbat y lo declaró sagrado. Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Ellos gobernarán los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, toda la tierra, y todo lo que se arrastra por el suelo. Y Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra los creó. Elohim los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. Y gobiernen a los peces del mar, a las aves del cielo, y a todo viviente que se arrastra por la tierra. Y por último. Génesis 2, 15 al 17. Yahweh Elohim tomó al hombre y lo colocó en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo atendiera. Y Yahweh Elohim le ordenó al hombre: de todo árbol del huerto tienes libertad de comer. Pero en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal, no debes comer de él. Porque el día que comas de él, positivamente morirás. En base a estos versículos, podemos concluir que el Eterno crea el mundo para gobernar en este a través de su mayordomo, el ser humano. Y le da ciertas instrucciones, es decir, la Torá. Estas instrucciones tienen el propósito de enseñarle la forma en la cual opera la creación, y así, guiarlo en su caminar. Dice el Midrash que de este relato se derivan los primeros mandamientos dados al ser humano, los cuales representaban la Torá o instrucción divina. Veamos estos mandamientos. 1. Designación de jueces para asegurar el cumplimiento de los otros mandamientos. 2. La prohibición de profanar el nombre del Eterno mediante blasfemia. 3. La prohibición de la idolatría. 4. La prohibición del derramamiento de sangre. 5. La prohibición de cometer adulterio. 6. La prohibición de robar. 7. Guardar el Shabbat. Y 8. La prohibición de comer el fruto del árbol del bien y del mal. A medida que se incrementó el pecado o transgresión a la Torá, la misma Torá o instrucción divina aumentó con el fin de regular las nuevas ofensas. Por esta razón es que el emisario Shaul, también conocido como Pablo, dijo. Romanos 5, 20. La Torá se introdujo para que se viera la enormidad de la ofensa.